¿Qué deberíamos hacer? ¿Esperarnos a invertir en bolsa hasta que el horizonte esté totalmente despejado de amenazas, peligros, incertidumbres, riesgos o miedos? ¿O en cambio lanzarnos a invertir a pesar de todos ellos? ¿Es posible que el mercado bursátil se revalorice cuando hay crisis geopolíticas, crisis económicas, crisis militares o crisis sanitarias? Veámoslo. En el último vídeo dentro de esta serie sobre finanzas personales apadrinada por Freedom24 y en la que estamos desgranando el contenido de los libros dentro de la colección de Wiley The Little Book That, expusimos lo que Kenneth Fisher en su libro The Little Book of Market Myths considera un error muy extendido entre los inversores, a saber, esperarse hasta que el mercado haya consolidado una subida, un rebote, para lanzarse a invertir en ese mercado. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a exponer otro error inversor muy común, al menos según Kenneth Fisher, y bastante vinculado con el anterior, y es el error de quedarse fuera del mercado, no invertir en el mercado bursátil, porque existe mucha incertidumbre, porque el panorama no está despejado, porque hay miedos, tensiones geopolíticas o amenazas que pueden hacer que ese mercado bursátil caiga. En principio, este error podría parecer que no lo es, que es de sentido común refugiarse en liquidez cuando el panorama se convierte en incierto. Al fin y al cabo, el precio de una acción tiende a coincidir con el valor actual de los beneficios futuros esperados, y si aparecen sombras, amenazas, incertidumbres en el horizonte, la capacidad de esa compañía para generar beneficios se puede ver negativamente impactada, o en todo caso, si se incrementa la aversión al riesgo entre los inversores, el descuento que se utiliza para actualizar a valor presente esos beneficios futuros esperados aumenta y por tanto el valor presente cae. Con lo cual, en efecto, podría parecer que si nos rodean riesgos muy fundados, muy sólidos, la opción más sensata, más conveniente, sea no estar invertido en bolsa, sino quedarte en liquidez. Pero esta estrategia tiene dos importantes problemas que están vinculados. El primero es que siempre nos rodean dudas, nos rodean incertidumbres, nos rodean peligros. Si uno espera un panorama geopolítico, económico, social, totalmente despejado, sin ningún tipo de riesgo, de miedo, de amenaza, eso no lo va a encontrar nunca. Con lo cual, si esperamos a invertir a que no haya ningún ruido, a que todo esté completamente en silencio, no invertiremos nunca en bolsa. O en el mejor de los casos tenderemos a invertir muy poquitas veces. Y aquí aparece el segundo problema, que si no estamos invertidos en bolsa, eso tiene un coste de oportunidad muy claro, y es perdernos toda la revalorización que podrían experimentar las acciones y que de hecho históricamente han experimentado a largo plazo. De hecho, en el vídeo anterior ya mostramos que, aunque estés invertido en bolsa, si te has quedado fuera de ella durante los primeros meses de un mercado alcista, el coste de oportunidad en términos de rentabilidad ya de por sí es muy elevado. No digamos si te pierdes prácticamente todo el mercado alcista porque estás más fuera de la bolsa en liquidez que dentro. Y para ilustrar el primero de estos errores, que nunca hay un año tranquilo, que nunca hay un año con el horizonte totalmente despejado, sin incertidumbres, sin amenazas, sin peligros potenciales, Kenneth Fisher nos ofrece en su libro una tabla en la que repasa desde el año 1934, año a año, los principales acontecimientos geopolíticos, económicos o sociales que podían asustar en ese momento a los inversores, yuxtaponiendo a ello la rentabilidad que obtuvo la bolsa durante ese año en el que se manifestaban esas amenazas y esos miedos. Y como a continuación comprobaremos, la bolsa ha subido mucho en años en los que pasaron cosas que en retrospectiva podían parecernos terroríficas. Pero antes de analizar y comentar esta tabla, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en bolsa, esto es algo que podéis hacer a través del broker de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24.
A través del broker de Freedom24 tenéis un acceso sencillo y asequible a más de 40.000 acciones y a más de 3.600 ETFs. Entre ellos, por ejemplo, ETFs que replican la rentabilidad del Standard & Poor's 500, del principal índice bursátil estadounidense. Un ETF que en consecuencia replica las subidas y las bajadas del Standard & Poor's 500 y que a lo largo de este año acumula una rentabilidad del 12,8%. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker y sobre los distintos activos financieros, acciones o ETFs que puedes adquirir a través de él, podrás obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Y ahora sí, analicemos algunos de esos años en los que ocurrieron catástrofes y aún así la bolsa estadounidense, el Standard & Poor's 500, se revalorizó. Por ejemplo, año 1934. Es el año en el que Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos aprueba un cambio regulatorio y legislativo masivo, profundizando en el intervencionismo estatal, sobre los mercados financieros de Estados Unidos y donde también aprueba la muy polémica National Recovery Act que establecía controles de precios sobre la industria estadounidense. Y también es el año en el que el propio Hitler se declara a sí mismo Führer. Pues bien, en ese año que parecía que estaba todo dado para que la bolsa cayera, aún así la bolsa subió un 2,5%. No es un resultado espectacular, pero atendiendo a estos acontecimientos, que además sí tuvieron un fuerte impacto en el medio-largo plazo, aún así la bolsa subió. Un año después, en 1935, no es que se materializara una fortísima caída como consecuencia de la resaca del año anterior. En 1935, la Italia fascista invade Etiopía. Hitler rechaza el Tratado de Versalles, se aprueba la Ley de la Seguridad Social en los Estados Unidos y el Tribunal Supremo entra en un brutal conflicto institucional con el Ejecutivo estadounidense, tumbando la National Recovery Act de la que he hablado antes. Pues bien, en ese año, de nuevo tan malo, con tantos miedos e incertidumbres, la bolsa estadounidense sube un 22%. Se inicia la Guerra Civil Española y el tipo marginal máximo sobre el IRPF de los Estados Unidos se dispara al 79%. Pues bien, aún así, ese año la bolsa sube un 19,3%. Avancemos un poco, año 1950. Comienza la Guerra de Corea, se lanza la famosa caza de brujas macartista y China invade el Tíbet. Pues bien, aún así, la bolsa sube un 25%. Año 1963. Asesinato de Kennedy. Golpe de Estado en Vietnam del Sur. Y fuertes tensiones raciales en los Estados Unidos por el debate entre integración o segregación. ¿Qué hace la bolsa? Sube un 15%. Año 1967. Fuertes revueltas raciales en los Estados Unidos, de hecho al año siguiente Martin Luther King fue asesinado. El Parlamento británico aprueba la nacionalización del 90% de la industria siderúrgica del país y sucede la Guerra de los 6 días entre Israel y Egipto. La bolsa estadounidense sube un 21%. Año 1991. Estados Unidos invade Irak. La tasa de paro en el país supera el 7% y colapsa la Unión Soviética. La bolsa estadounidense sube un 19%. Año 1998. Crisis financiera rusa. Colapso del hedge fund Long Term Capital Management y gripe asiática. La bolsa sube un 24,8%. 1999. La paranoia sobre el efecto 2000. Un proceso de impeachment contra Clinton, Hugo Chávez llega al poder y se produce la guerra de los Balcanes. La bolsa sube un 25,3%. O 2009, la tasa de paro en Estados Unidos supera el 10%, recesión post-crisis financiera de 2008, estímulos fiscales y monetarios masivos, rescate de la industria automovilística en los Estados Unidos y la bolsa sube un 30,8%. De hecho, es que incluso en el año 2020, en pleno COVID, durante los encierros masivos de la población global, en ese año la bolsa sube un 16,5%.
Por consiguiente, creo que la idea está bastante clara. Y la idea no debería ser en absoluto que la bolsa tenga una dinámica propia e independiente de la economía real, que aun cuando la economía real esté absolutamente machacada o destrozada, la bolsa pueda seguirse revalorizando. No es así. La lección que debemos aprender es que cuando vivimos muchas de estas experiencias podemos tender a sobrereaccionar, a sobreestimar la influencia que todas estas amenazas o peligros o crisis geopolíticas, económicas, naturales van a tener sobre la capacidad de generación de valor, sobre la capacidad de generación de beneficios del sistema empresarial a largo plazo. Si algo de todo esto tuviera un impacto muy duradero sobre la capacidad que tiene el sistema de mercado, las empresas cotizadas en bolsa en este caso, para generar beneficios a largo plazo, sería razonable que las cotizaciones cayeran, reflejando esa merma en la capacidad futura de generación de beneficios. Pero si eso no es así, si todo esto en el largo plazo solo es ruido respecto a la capacidad que han seguido teniendo las empresas para continuar aportando valor para los consumidores y por tanto para los accionistas, pues entonces es razonable que echando la vista atrás la bolsa no haya caído durante muchos de los periodos en los que sucedían cosas que desde luego podían erizar el pelo a muchos inversores. Como decía al comienzo del vídeo, nunca hay un año tranquilo, pero eso no debería ser un argumento para quedarnos permanentemente fuera de invertir en bolsa.